Madre mía, con un gripazo. Ahora mismo soy una fábrica, una jodida fábrica de mucosidades, caballeros. Ahora mismo soy una fábrica de mocos. Puf, me tenéis que disculpar, ¿eh? Hoy os va a tocar mimarme un poquito. Por favor, mimarme un poquito, porque llevo una gripe encima, pero de las que hacen época. ¡Puah! Llevo 2 días fabricando... Yo no acabo de entender cómo el cuerpo humano puede fabricar tantas mucosidades. No lo entiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Maricano Francisco Echevarría. En fin. Así que os va a tocar mimarme, cuidarme un poquito, que estoy enfermo, gripazo. Bueno, se me pasará en un par de días, pero esto es lo que hay. Menudas navidades nos estamos pegando. ¡Qué homenaje! Además, yo no sé vosotros, pero en la zona donde estamos, octubre, noviembre y diciembre lloviendo. Tengo la sensación de estar viviendo pues en la selva negra alemana, pero que no para de llover. No paran cantidades industriales, pero llueve, no para de llover, como un chiribiri constante, y estoy de lluvia, de humedad, de mocos, de pañuelos y de COVID permanente. Así que os pido paciencia, traigo una mala leche que ni os imagináis. Hostia, poco se ha hablado. Vamos a entrar en materia. Poco se ha hablado de la intervención, discurso de Navidad de Su Majestad el Rey. De entrada, don Felipe VI nos enumera una serie de problemas, que suscitan miedo. De entrada. O sea, sus primeras palabras suscitan miedo. Acto seguido nos dice: el miedo levanta muros. Es decir, que la misma persona que te está aterrorizando te dice que el miedo levanta muros. Es decir, está levantando un muro entre todos los españoles y la Casa Real, para luego responsabilizarnos a todos, porque nos dice: la responsabilidad es de todos y todos debemos mirar en nuestro interior un mea culpa. Algo está pasando, porque no es lo mismo el repartir la miseria entre los miserables. Bueno, es la cuña de la casa, es la imprenta de la casa, que el tiempo de rojos, hambre y piojos pues empiece a alcanzar, pues no sé, el palco noble del Bernabéu, Moncloa o Casa Real. Lo digo porque Sánchez Castejón, este ser de luz, de paz y de amor, bueno, pues desde el pasado mes de octubre en adelante se ha gastado 40.000 millones en armas, de la mano de Israel, proclamando el Estado de Palestina. ¿Qué está haciendo Sánchez Castejón? Pues lo mismo que Su Majestad. Es decir, lo que se percibe en estas dos principales instituciones dentro de la figura de un Estado-nación, compuesto por distintos actores, se percibe que tanto en Moncloa como en Zarzuela, pues es un sálvese quien pueda. Se están protegiendo las espaldas. Su Majestad nos aterroriza a todos, levanta un muro y la culpa es nuestra. Y Sánchez Castejón, socialismo en todo su esplendor, empieza a regar de millones a la cúpula militar, y pues ya tenemos a Fidel Castro es decir, ¿cómo es posible que Fidel Castro se prolongue en el cargo durante 23 años? Muy sencillo. Mata de hambre a su pueblo, les roba los recursos naturales y los puros habanos se los vende a la mafia de Las Vegas.
y con el dinero que obtiene, pues reparte el sobre en la cúpula militar. Es decir, el dictador socialista lo que tiende a hacer cuando ya nos despliegan y nos articulan un régimen socialista en todo su esplendor, tener en cuenta que el socialismo se aplica en baja, alta intensidad en función de la rentabilidad de un grupo humano. Cuando hablamos del socialismo hablamos de la articulación política, social, cultural del judaísmo, es decir, el cabal. Los banqueros en función de la rentabilidad de un grupo humano, más o menos socialismo. Para ejemplo, la Norteamérica de Donald Trump. Socialismo en todo su esplendor. Pero claro, aquí tenemos dos instituciones muy importantes, Casa Real, Moncloa, Presidencia, y ambos, por separado, se están defendiendo. La pregunta es ¿de qué? Bueno, de todos los españoles. Es decir, que temen lo peor. Temen lo peor. Tanto Sánchez Castejón como Su Majestad el Rey temen lo peor. ¿Por qué? Veréis, en su día me atreví a afirmar que cuando élites y gobernantes interpreten que estamos ya todos preparados, optimizados para un conflicto armado, lo que harán es detonarlo. ¿Cómo? Pues le dirán a los vacunados que las vacunas matan, presuntamente. Y qué casualidad que el pasado 25 de diciembre, una fecha señalada en el santoral cristiano y católico, de pronto la judeomasonería, a través de propaganda, nos publica, bueno, estáis viendo en pantalla, ¿no?, el siguiente titular. Investigadores estiman que 400 millones de personas a nivel mundial han sufrido de COVID prolongado, diagnosticados de COVID prolongado. Bien, ámbito nacional, los primeros en publicar sobre esta cuestión son el medio de comunicación Vox Populi, que nos publica un artículo el 25 de diciembre, titulado, abro comillas, 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente que causa devastadoras consecuencias al tejido neuronal. ¿Correcto? Este artículo, unas 2 horas después, desaparece de la hemeroteca de este periódico. Es decir, todos los periódicos de ámbito nacional, en su interpretación digital, pues tienen una hemeroteca, un buscador, y tú puedes buscar un artículo. Doy fe, es decir, a las 2:30 de la madrugada, el 25, me encuentro con este titular, con este artículo, y me lo leo. Para temblar, no, lo siguiente. Porque además resulta que no estamos tomando medidas de contención a esta infección. No podemos olvidar que cuando hablamos del COVID, pues estamos hablando de una enfermedad contagiosa. Y que cuando hablamos del COVID permanente, al parecer, según nos dice este artículo, se contagia a través de fluidos vaginales, el semen, la sangre y la saliva, es decir, el VIH. Bueno, en las últimas 3 sesiones hemos analizado en profundidad, en las últimas 3 sesiones, esta cuestión. Y desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de COVID permanente, de lo que estamos hablando es de los daños colaterales de las presuntas vacunas. Y añadimos el presuntamente, pero vuelvo a mostrar. Aquí tenemos otro estudio por pares publicado en Nature, en donde se nos muestra la sintomatología, las distintas enfermedades que causa el COVID permanente. La lista es interminable y afecta a todos los órganos del cuerpo. ¿Qué sucede? Cuando completamos el proceso de vacunación, primero se nos filtra un listado publicado por Pfizer de daños colaterales de estas vacunas. Y luego, por ley, un tribunal de Houston obliga a Moderna, Pfizer, publicar daños colaterales de las vacunas. Y efectivamente, una lista de unas 200 y pico enfermedades que afectan a todos los órganos del cuerpo humano. Es decir, que cuando el sistema hoy nos sitúa este concepto sobre la mesa, COVID permanente, y observamos este concepto, lo que estamos apreciando son los daños colaterales de las vacunas. Un ejemplo.
lo que una infección de COVID puede causar a largo plazo. 5 años después, los científicos empiezan a comprender cómo el virus puede provocar cambios duraderos, a veces invisibles. Si son invisibles, ¿cómo los pueden detectar, monitorizar, acotar, definir? Pero es que resulta que ayer mismo se publica un artículo en donde se nos dice que se ha incrementado y mucho los procesos tumorales, cáncer de mamas, y en este artículo se nos dice que es por culpa del COVID permanente. Claro, desde nuestro punto de vista partamos de una base. Cuando hablamos del COVID hablamos de una enfermedad respiratoria, el SARS-CoV-2, la neumonía bilateral. Las enfermedades respiratorias se acotan al ámbito de nuestro sistema respiratorio. Bueno, causas, consecuencias, por ejemplo, en nuestro sistema nervioso, que nos hace sentir pues, como fatigados, nos duele la espalda, una cierta congestión. Pero vamos a ver, es una enfermedad respiratoria. Por lo tanto, no es una enfermedad duradera. Es decir, las enfermedades respiratorias pues tienen un periodo de vida. Primero, el virus es un virus estacional. Primero, es decir, tenemos temporadas de enfermedades respiratorias, pero no tenemos todo el año enfermedades respiratorias. Es una patología estacional. Segundo, estas enfermedades cuando te afectan, por ejemplo, un servidor, yo ahora mismo tengo un catarro importante que deriva a gripe, pero es una cuestión puntual, no es una cuestión crónica. Es decir, las enfermedades respiratorias no son crónicas. ¿Por qué? Porque se da circunstancia que este tipo de virus y de patologías pues sucumben ante las temperaturas del ecosistema. Es decir, por ejemplo, del mismo modo que tenemos pues mosquitos en verano, pues tenemos virus en invierno. Porque estos virus proliferan con las bajas temperaturas. Pero en el momento en que las temperaturas aumentan, los virus mueren. De las patologías respiratorias. Y si el COVID es una patología respiratoria y lo es, SARS-CoV-2, neumonía bilateral, en principio, pues en el momento en que nos adentramos al periodo invernal, de octubre en adelante, pues exponencial de contagios. Primer año de pandemia. Día 1 de agosto. Día 1 de agosto. 5 positivos en toda España. Porque hace calor y con el calor este virus desaparece. Por tanto, cuando la ciencia hoy nos dice, y el sistema y su aparato de propaganda nos está hablando de COVID permanente, que desde nuestro punto de vista es un neologismo que ha sido diseñado para cubrir los daños colaterales de estas presuntas vacunas, podemos desmontar esta tesis de una forma bastante, me parece, razonada y sencilla. Si estamos ante una enfermedad estacional, es una enfermedad puntual, que depende de los ciclos, de las temperaturas, de las estaciones, el invierno, el verano, etc. Entonces, la cuestión es de que hoy tenemos a su majestad el rey, retomando el hilo, don Felipe VI, bueno, que primero nos aterroriza, luego nos habla de un muro que separa, es decir, entre él y los españoles, para luego culpabilizar a los españoles. No podemos olvidar que contigo empezó todo, es decir, que es su majestad el rey don Felipe VI quien aparece en público luciendo la insignia de la Agenda 2030 en su solapa, es decir, cometiendo un delito de prevaricación y malversación. ¿Por qué lo digo? Y añado el presuntamente. Porque en principio un monarca, su majestad, debe situarse por encima de intereses particulares, partidistas, corporativos o financieros. La Agenda 2030 es un proyecto, punto número 1, privado, punto número 2, corporativo financiero, punto número 3, internacionalista. Es decir, que su majestad el rey está promocionando los intereses de un sector muy particular,
de una serie de particulares. El Foro de Davos. ¿Por qué lo hace? Muy sencillo. Sobre la mesa vamos a situar el concepto BlackRock, uno de los grandes accionistas de las vacunas y las pandemias. Es decir, cuando hablamos de BlackRock, debemos comprender que estamos ante un fondo de gestión de activos soberanos. Casa Real de Dinamarca, Casa Real Española y Casa Real Británica. Curiosamente, las tres casas reales implicadas en la Agenda 2030. Príncipe Carlos, el que más. Bueno, ahora rey de Inglaterra, ¿no? La cuestión es que aquí tenemos un particular que dice ser rey de España, cuando resulta que España no emite su propia moneda, no regula su espacio aéreo, terrestre, marítimo, tan siquiera las cuentas públicas son nuestras, es decir, hemos sido intervenidos por el Banco Central Europeo. Es decir, que España como objeto jurídico y civil no existe. Hoy España es una palabra de hemeroteca que acota un contexto natural y la criatura que vive dentro. España, los españoles. Pero España, en un sentido político, en un sentido jurídico, no existe. ¿Cómo podemos hablar de su majestad o monarca cuando no tenemos una moneda acuñada? Es decir, que no somos ni libres, ni independientes, ni soberanos. Cabe preguntarse, por lo tanto, ¿quién es este señor? Lo que sí estamos apreciando es que lo que se desprenden de las palabras del señor don Felipe VI, con el debido respeto, es que estamos ante un particular que se encuentra solo y que se está defendiendo de una respuesta de un pueblo. Es decir, que es consciente de sus presuntos delitos, presuntamente. Lo mismo que está haciendo Sánchez Castejón. De hecho, esta extraña pareja entre lo republicano y lo monárquico, pues durante los últimos 8 años pues han estado compitiendo el uno y el otro ante la indefinición de sus propios cargos para ver quién mea más largo. Es decir, su majestad el rey ha estado compitiendo con Sánchez Castejón y prácticamente interactuando como si fuera el presidente de una república, mientras que Sánchez Castejón ha estado compitiendo con su majestad el rey, interpretando el papel prácticamente de rey de España. Y efectivamente, en el discurso de Navidad, su majestad el rey se dirige al pueblo español. Pero es que Pedro Sánchez, un ateo agnóstico, felicita las Navidades a la cúpula militar del Estado español. Pues tenemos un problema. Porque si lo hacen, ambos, primero reconocen sus presuntos delitos, segundo, son conscientes de que pronto se va a producir algo que va a detonar o puede detonar un alzamiento nacional, por ejemplo. De hecho, desde hace bastante tiempo tenemos argumentos y ambos, en solitario, se están protegiendo como pueden. Su majestad el rey con su retórica, una retórica que lo muestra frágil, débil y aislado ante su pueblo, es decir, que está abriendo la puerta a la huida de España, y un Sánchez Castejón que se está consolidando como monarca regente, es decir, un dictador socialista que a través del control de la cúpula militar pretende perpetuarse en el cargo. Pero es que resulta que hoy nos hemos encontrado con un artículo que hemos publicado hace poco, esta misma mañana. O sea, me tenéis que disculpar, pero llevo un catarro, no puedo ni respirar. Atentos. La sombra del antisemitismo planea tras la desinversión de BlackRock en Naturgy. Atentos. El fondo de inversión de activos soberanos BlackRock, ¿de acuerdo? Empieza a desinvertir en España por y para propiciar la caída de un monarca. Esto lo tenemos ahora mismo, si sabemos leer entre líneas, lo tenemos ahora mismo sobre la mesa. Es decir, que no tan solo es que estamos hablando de un agravio sanitario importante. Claro, son 400 millones de seres humanos
diagnosticados por lo que el sistema denomina COVID permanente. Es decir, la vacuna, presuntamente. Pero atentos. Nosotros, a ver, no queremos imponer una narrativa, una tesis, ¿no? Dudamos de nuestras propias palabras. ¿Estamos en lo cierto o no? Es decir, el COVID permanente de verdad, por ejemplo, devasta el tejido neuronal. ¿Qué sucede cuando una persona pierde las neuronas? Vamos a imaginar, por adicciones. El alcoholismo conlleva pérdida de neuronas o el consumo de sustancias psicotrópicas, ¿no? Que si el LSD, el éxtasis, etc. Correcto. Las personas que de una forma lenta, paulatina y gradual, y siempre los procesos de descomposición neuronal se producen de una forma lenta, paulatina y gradual, muy a larga distancia, esta descomposición neuronal deviene en lo que se conoce como la demencia. Bien, una persona va perdiendo neuronas, su tejido neuronal, y puede conllevar a la demencia. De hecho, el Alzheimer es un tipo de demencia. Una persona que va perdiendo tejido neuronal, ¿vale? No vamos a hablar de causas, en este caso hablamos del COVID permanente, es decir, la vacuna, presuntamente. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿estamos en lo cierto o no? Porque claro, es una afirmación gravísima. Y estamos muy preocupados. Y llevamos un cabreo de la hostia. Porque así como creo que lo afirmé en junio del 2020, nos van a conducir una guerra y cuando ellos interpreten que están preparados, nos levantarán la cortina del COVID y las vacunas. Os dirán en la cara que las vacunas matan, presuntamente. Ya sé que soy un hombre un poco exagerado, ¿no? Pero en blanco y negro para que nos entendamos. Esto lo afirmé hace 4 años. Cuando ellos interpreten que ya estamos todos optimizados, buscarán un motivo, os darán un motivo. Claro, vamos a hacer un ejercicio, no sé qué opináis vosotros, ¿no? Os pregunto, Cajorul, Onio, JM Bual, Raquel, JPer, Guti, yo os pregunto, vamos a empatizar con una persona vacunada y que de pronto se entera de que estas vacunas pues causan más de 200 y pico patologías y una de ellas es la descomposición del tejido neuronal y que curiosamente el sistema lo está bautizando como COVID permanente. Claro, ¿qué le espera a esta persona? Pues el coger un arma, nada más. Y es por este motivo que, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, ejerciendo labores de gobierno, pues por ejemplo, acaba de incrementar un 80% la partida presupuestaria para el desfile del ejército, un desfile que además siempre conlleva un agravio para la figura de Sánchez Castejón. No podemos olvidar, cada vez que se presenta es silbado por todos los españoles. De hecho, es que los socialistas interpretan que los soldados de este país son todos fachas. Pues ahí tenemos a un socialista gastándose por la puerta de atrás, por decreto, prolongando unos presupuestos que no tenemos aprobados, unos presupuestos que no son nuestros remitidos desde Europa. El gobierno de la historia de nuestra democracia que más maná de la deuda exterior ha recibido. Atentos. El gobierno de la historia de la democracia y el actual gobierno occidental que más cargas tributarias sopesa sobre los hombros de nuestros ciudadanos. Estamos hablando de que nuestro Ministerio de Hacienda ha aumentado un 70% los ingresos fiscales. Es decir, esto es una salvajada. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para servicios? ¿Para derechos? ¿Libertades? Para comprar armas. Se prolonga por la puerta de atrás, vía decreto ministerial, los presupuestos generales del Estado para poder agilizar los procesos crediticios en la compra-venta de armas. Y efectivamente, nos encontramos que se están construyendo fábricas en Gijón, que tenemos a los israelitas comprando armas en Asturias, es decir,
que si en el 2020 el pelotazo urbanístico eran las mascarillas, los test PCRs, luego pasamos a las renovables, ahora la compra-venta de armas. Hoy, ante la caída de un estado del bienestar, según nos dice Manuel Macron, o las pensiones no son viables, nos dice Wertz desde Alemania. Es decir, pandemia, primer foro de Davos, segundo foro de Davos, la vacuna. Bien, aquí ya tenemos el arma de destrucción masiva. Esto ya es la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de bioterrorismo, presuntamente. Y por el camino, lo que se hace con la población es optimizarnos, prepararnos. ¿Cómo? Primero, a través del sector financiero, la toma de decisiones políticas, oigan, inflación. Es decir, el precio de los alimentos, bienes y servicios inasumibles. Luego, a pesar de la caída del precio del crudo, carburantes. En el caso de España, se incrementa el precio un 500%. Es decir, impuestos indirectos, socialismo. Luego, subida de tipos, es decir, el acceso a la vivienda imposible. Pero por el camino nos enteramos cuestiones como, por ejemplo, que nuestros juzgados y banqueros han decidido pues no ejecutar los embargos. Hostia, esto es extraño, ¿no? Porque todos sabemos que el banquero está muy interesado en traducir su dinero que no vale nada en propiedad a través de un embargo. El banquero te sitúa a la política para que la política absorba la responsabilidad. Pero es que el político lo que hace es crear las condiciones de miseria necesarias para que el banquero pueda ejecutar el atraco perfecto, que es el sustituir capital deuda que no vale nada por propiedad. De hecho, de facto, hoy, tras la llegada del sanchismo, no podemos olvidar que Sánchez Castejón responde a dos neojudíos, la señora difunta Madeleine Albright, National Democratic Institute, y el neojudío askenazi George Soros Open Society, es decir, la OTAN y el Fondo Monetario Internacional. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos? Bueno, pues seleccionan a un corruptible o un moldeable en función de sus intereses, experto en balcanizar naciones. La vieja Yugoslavia, Javier Solana. Claro, Sánchez Castejón de entrada lo que nos plantea es la España federal, es decir, balcanizarnos. Entonces, además, cuando sabemos que las estructuras federales no funcionan. La caída de la Unión Soviética deviene por su estructura federal. Y la toma del Capitolio, que se ha producido hace 4 telediarios, deviene por la estructura federal de Estados Unidos. Es decir, las estructuras federales debilitan pueblos y patrias, quebrantan los principios de unidad, nos dividen en los reinos de taifas. Pasamos de las autonomías, que ya de por sí han significado un agravio, por no hablar de las políticas de lenguas. Estamos todos en la Torre de Babel. Aquí todo el mundo reza en un templo distinto, la caída de Grecia, y aquí cada uno habla una lengua distinta, la caída de Babel. Por lo tanto, el financiero lo que ha buscado en todo momento es nuestra ruina. Desde financiar el comando Rothschild, ETA, al lazo amarillo. ¿Correcto? Y su interlocutor, pues es su marioneta, que es el político. Entonces, ¿el político qué hace? Primero, con su narrativa, sus ideologías, es inocular el odio en la población. Luego, esparcir la miseria, socialismo de izquierdas o de derechas, austericidio o gastocracia, no importa. Partido Popular o PSOE, Bildu o Vox, no importa. Son todos federalistas, todos apoyan la Europa de las regiones, están a favor de la OTAN, el euro o la Unión Europea. Todos son abortistas, todos están a favor de la eutanasia, la Agenda 2030 a rodillo. Es decir, que votes a quien votes, votarás al muro de los lamentos. La cuestión es que los judíos se han convertido en los propietarios de España. Hoy, oficialmente, BlackRock es la propietaria de España, de la España vacía. Un concepto que es el resultante de más de 40 años de judeo-masonería contra España. ¿Bien? Pero claro, nosotros, retomando el hilo, nos preguntamos, hostia, es que es una afirmación muy grave, ¿no? 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente, y cuando observamos el COVID permanente hablamos daños colaterales de las vacunas.
y que causan devastadores efectos al tejido neuronal, las neuronas, que conlleva demencia. Nos hemos preguntado, ¿estamos en lo cierto o no? Prestad atención. Miren, que ahora me parece que he cerrado el artículo. Con vuestro permiso lo voy a volver a buscar, que lo tengo aquí en historial. Esperen, con vuestro permiso, porque acabo de cerrar sin querer el artículo que os quería mostrar. Lo tengo que tener aquí en el historial. Esperad. Me disculpan, ¿eh? Lo tengo que tener, claro, con una gripe, yo no entiendo cómo... Aquí creo que es este. Vamos a ver si es este. A ver si he acertado, ¿eh? Vale, sí, he acertado. Mira, prestad atención, ¿eh? Vuelvo a repasar. Titular. Publica Voz Populi. El pasado 25, el día del nacimiento de nuestro Señor. Bueno, Jesús de Nazaret nace en agosto, pero la obra católica traslada su nacimiento al tránsito entre los equinoccios. ¿Por qué? Porque estamos sacralizando el nacimiento del Cristo. Lo digo porque algunos aparecen en sus canales, youtubers y tal, que nos dicen que los católicos, los cristianos mienten porque Jesús de Nazaret no nace en el 25. Bueno, esto lo sabe todo el mundo, pero esto se sabe desde el origen de los tiempos. Jesús de Nazaret nace en agosto. De hecho, creo que es un 6 de agosto. Lo que pasa que lo que se hace es trasladar su fecha a un acontecimiento astronómico para divinizar y sacralizar su figura. En fin, la cuestión es... Día 25, Voz Populi, el siguiente titular. En el mundo tenemos 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente, cuyas consecuencias devastan el tejido neuronal. Bueno, si nos quedamos sin neuronas, sufriremos demencia. Bien, prestad atención. La mortalidad en España crece un 2,7 y partimos de la España vacía, que ya de por sí, antes del COVID, en esta España vacía, se muere mucho más que se nace. Fallecen 3, nace 1. Es decir, que ante unos números que ya de por sí son siniestros y funestos, la vía de la extinción prácticamente, resulta que ahora se ha incrementado un 2,7. Atentos. Enfermedades circulatorias. Es decir, pericarditis, miocarditis, paros en el corazón, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, es decir, daños colaterales de las vacunas. Pero atentos a lo que nos dice. Los suicidios toman el relevo. Los suicidios toman el relevo del COVID. Y yo recuerdo que es el propio Bill Gates que nos dice en su día, luego vendrán los suicidios y las sobredosis. Bueno, el suicidio ahora mismo es la segunda causa de mortalidad de nuestro país. Y la principal causa de mortalidad, por ejemplo, en niños de 16 años. Pero atentos a lo que nos dice el subtitular. Tras los datos publicados por el INE en su informe de funciones según la causa de muerte, los españoles mueren como nunca antes, exceptuando la pandemia. Atentos a lo que dice. Proliferan las demencias y las insuficiencias cardíacas. COVID permanente, es decir, daño colateral de la vacuna. 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente que se les está descomponiendo el cerebro. A medida que se descompone el cerebro, desembarcamos en la demencia. Pues resulta que hoy tenemos las demencias y las insuficiencias cardíacas como principales causas de mortalidad junto al suicidio. Atentos. ¿Por qué se suicida una persona? Ha perdido la fe, la esperanza, el proyecto. Por cierto, se suelen suicidar hombres y pocas mujeres. ¿Por qué se suicida una persona? Bueno, si una persona de una forma lenta, paulatina, gradual, va perdiendo su tejido neuronal, sus neuronas, va perdiendo sus capacidades cognitivas. Se va adentrando en la demencia. Esa persona
estará embriagada, ¿no?, por la impotencia, la incapacidad que me está... se suicidan. ¿Correcto? Por lo tanto, hoy tenemos unos datos que nos confirman que efectivamente, pues estas vacunas matan. Y en unas cantidades apocalípticas. 400 millones de seres humanos, pues es la población prácticamente de Europa y Estados Unidos. Tengan en cuenta que si podemos computar esta enfermedad y estas cifras es gracias a estructuras civilizadas, red de redes, servidores, software para computar. Es decir, es para temblar. ¿Que nos vamos a una tercera guerra mundial? Hombre, por supuesto. Necesitan la guerra como cortina de humo. Completamos el proceso de vacunación, Ucrania. ¿Quién participa en el conflicto de Ucrania? Boris Johnson, judío, consecuentemente socialista, cierra las cuentas a Vladimir Putin, otro neojudío y ocultista. Es decir, criptojudío y ocultista. Pero luego nos encontramos a Volodymyr Zelensky, que es un comediante judío. Por no hablar de Prigozhin, es decir, Wagner, un miliciano judío. El alcalde de Kiev, otro judío. Y la oligarquía mafiosa, tanto de Ucrania como de Rusia, que son todos judíos. Es decir, una cuestión judía. El conflicto de Ucrania. Es decir, que los judíos están detrás de las vacunas, de las pandemias, y también del conflicto de Ucrania. Un conflicto que hormonan de forma artificial, son 3 millones de difuntos, bueno, los parias del sistema. Oigan, Volodymyr Zelensky, este judío, confina y vacuna. Vladimir Putin, este judío, confina y vacuna. Donald Trump, este judío, confina y vacuna. Y así con todos. Es decir, que están todos perseguidos por los fantasmas de Wuhan, por no hablar de la cuestión residencias en España. Todos implicados. La judeomasonería política. Claro, hace 4 años, no se sabe muy bien por qué, se me enciende una bombilla y afirmo. Cuando el sistema, las élites, interpreten que estamos todos preparados, os dirán en la cara la verdad, que las vacunas matan. Día 25, efeméride del nacimiento de nuestro Señor, 400 millones de seres humanos, y hasta la fecha nosotros nos habíamos olvidado. Nos habíamos olvidado. ¿Por qué? Porque, muy bien, el sistema logra su objetivo, que es vacunar un porcentaje importante. En el caso de Norteamérica creo que es un 72%, en el caso de España un 82,3%. Es decir, el sistema logra vacunar a la población, un número importante. Hoy tenemos más personas vacunadas que no vacunadas, en Occidente, Europa y Estados Unidos. ¿Qué sucede? Bueno, daños colaterales, pero es que esto sucede con todas las vacunas. Es decir, la vacuna de la gripe son prácticamente 30 años para que se aprueben y hubo bajas. Es decir, las vacunas siempre se hace un balance entre el beneficio y el déficit. Y es la propia Comisión de Investigación, Parlamento Británico, políticos británicos, el propio Boris Johnson, que lo confirma. Hablamos con Bill Gates y Bill Gates nos informó de que habrían bajas, pero que los beneficios son muy superiores. Bien, bueno, pues aquí tenemos las bajas, 400 millones. Y estamos hablando de las personas diagnosticadas, de personas que además son contagiosas, que contagian con la saliva, la sangre y su fluido, ya sea el semen o vaginal. ¿Qué hacemos? Porque desde mi punto de vista se ha jugado a ser Dios, el mito del Dr. Frankenstein, y la criatura se les ha escapado. ¿A qué conlleva esto? Mira, os voy a poner un ejemplo. La Gran Israel. ¿Cómo se construye un Estado-nación civilizado en mitad del desierto del Sinaí? Donde no hay recursos. No tiene nada que ofrecer al mundo Israel. Aparte de ruinas y etc. Bueno, con los fondos públicos europeos y norteamericanos. Perfecto. Pagamos nosotros.
Pero claro, yo no me imagino un rabino pues instalando pladur allí en los altos del Golán. ¿Quién construye? Israel. La mano de obra barata. Pues el Goy, ¿no? Los gentiles. Es decir, los palestinos. En el momento en que los israelitas en Tierra Santa sacrifican a 800.000 palestinos y de la forma en cómo lo hacen, el mensaje que nos lanzan es: nos importa todo, poco o nada, porque no vais a tener un mañana. De hecho, toda esta polémica se resuelve de una forma muy, muy, muy simple. Es decir, yo reto a cualquier político del mundo a que me demuestre que se ha vacunado. Si a mí un Pablo Iglesias, un Putin, un Abascal, un Pedro Sánchez, un Javier Milei, cualquier de estos judío-masones socialistas me demuestra que se ha vacunado, soy el primero en reconocer mi error. Pero como nos dicen que tenemos que acabar con la pobreza, los pobres somos nosotros, los que estamos en una fila de un vacunódromo. Y tenemos el 80% de la población que el día 25, el día del nacimiento del Cristo, se entera de que en el mundo tenemos 4... ¿Por qué no lo han publicado antes? Porque veníamos de los daños colaterales a corto plazo y nosotros hicimos balance. Digo, bueno, se ha vacunado un 80%, digamos, de promedio, y han caído 46 millones. Pfizer, Moderna, obligados por ley, nos publican el listado de enfermedades, efectivamente 200 y pico, afecta a todos los órganos del cuerpo, te puede tocar un riñón, te puede tocar el estómago, te puede tocar la mente, el corazón, pero afecta. Pero es que hoy el sistema nos dice 400 millones de seres humanos positivo en COVID permanente y además contagioso. Y cuando observamos el cuadro de las patologías, y estamos ante un estudio por pares publicado en Nature, estos son nuestros científicos, yo lo que estoy observando aquí son los daños colaterales de las vacunas. Este gráfico nos indica de las áreas, los órganos afectados por COVID permanente. Todos. Curiosamente se nos dice el órgano reproductor femenino, pero no se cita el masculino. Pero es que curiosamente cuando Pfizer y Moderna nos publican el listado de patologías y consecuencias de las vacunas, nos dicen el órgano reproductor femenino, no el masculino, que causa infertilidad, trastorno en la menstruación. Pero es que, como estáis apreciando, afecta a todos los órganos del cuerpo. Es decir, las vacunas, presuntamente. Que el sistema hoy está cubriendo estos daños colaterales con el concepto COVID permanente. Y efectivamente, nos encontramos un artículo que nos dice: en España se ha disparado el cáncer de mama y la culpa la tiene el COVID permanente. ¿En qué momento, pregunto, una enfermedad respiratoria estacional cuyo virus puede durar 15 días como mucho, en qué momento este virus respiratorio puede afectar órganos genitales masculinos o descomponer el cerebro humano? A mí lo que me parece es que, vista que son 7 vacunas, 7 judíos, visto que es Stephen Bassel, un judío socialista, quien en su día afirmó: vamos a hackear el software de la vida, o judíos implicados como es Bill Gates, George Soros, el señor Flynn, BlackRock, Rachel, Mark Zuckerberg, es decir, desde Wuhan en adelante, la cuestión judía. De hecho, hemos visto rabinos en Tierra Santa dando instrucciones a los soldados. La comunidad judía internacional ha atacado a la humanidad. Lo afirmo, presuntamente, y asumo la responsabilidad de lo que conlleva. Porque resulta que, habiendo cumplido la orden, y nosotros los españoles somos el pueblo de España que más ha sufrido la crisis sanitaria y científica, y económica, resulta que hoy tenemos a los propietarios de España, bien, BlackRock, que nos están acusando de antisemitismo. Como cita un refrán polaco: los judíos te denuncian mientras te roban. En este caso te sacrifican. Entonces,
Yo no sé si somos antisemitas, pero lo que sí sé es que hoy la comunidad judía internacional es responsable de un genocidio. Entonces, cuando una persona comete un delito, en principio, se priva de derechos y libertades. Entonces, los judíos hoy no tenéis ni derechos ni libertades. Estáis condenados, pero no por la justicia que está podrida, sino por la voluntad de Dios. Estáis condenados. Porque de Wuhan en adelante estamos ante la reconstrucción del tercer templo y la llegada del Mesías. Este es vuestro proyecto. Por tanto, no se nos puede acusar de antisemitas, porque nosotros no estamos haciendo referencia a la cuestión etnográfica o racial o religiosa. No. Es decir, que cuando a mí se me presenta un judío, ya no se me está presentando un judío, se me está presentando un genocida. Por lo tanto, ante la justicia tenemos la espalda cubierta. Lo digo porque lo que no podemos permitir es que el órgano agresor que ha atacado a la humanidad, que se ha llevado por delante, atentos, 7 millones de seres humanos, COVID, 46 millones de seres humanos, patologías corto plazo, vacuna, las suyas. Es su negocio. 3,5 millones de seres humanos, Ucrania. El conflicto que hormonan ellos para tapar los daños colaterales. Y de paso vaciar las arcas públicas tanto europeas como norteamericanas. Atentos, 800.000 personas, Franja de Gaza. Vayan sumando. Pero es que ahora tenemos que sumar 400 millones de seres humanos que se les está descomponiendo el cerebro. Entonces, a mí un judío no me puede acusar de antisemitismo, porque yo no estoy haciendo referencia a una cuestión racial, religiosa, no. No. Hoy un judío ya no es un judío, es un genocida. Y si interpretan que estamos vulnerando sus derechos, cuando quieran, nos sentamos en la Corte Penal Internacional. Porque nosotros en esta mesa, como seres humanos de bien y ciudadanos de ley, cristianos, denunciamos a la comunidad judía internacional y sus élites de ser los primeros beneficiados, los últimos responsables de un crimen lesa humanidad. Es decir, que usted no es un judío, usted es un criminal. Y lo que no voy a permitir que un criminal de guerra, pues por ejemplo, a mí hoy me esté persiguiendo como me están persiguiendo, cerrando perfiles, son los putos amos de internet, me lo cierran todo, me cierran cuentas bancarias, me lo cierran todo, o sea, te persiguen encima. Pues debéis de asumir que la sentencia ya no es la mía. En esta mesa ya no exigimos justicia, no la exigimos, porque no la va a haber, no la ha habido nunca. Pero lo que sí sabemos es que ahora os vais a tener que enfrentar a la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en esta mesa hace unos 4 meses afirmo: caerán vuestras naciones y son suyas. España pertenece a BlackRock. Caerán vuestras naciones como un efecto dominó. ¿Cómo vamos a construir Israel si no tenemos mano de obra barata? Es decir, que cuando los judíos han planteado el exterminio de los gazaríes, se han quedado sin mano de obra. ¿Quién va a construir la gran Israel? Nadie. Entonces aquí está la gran paradoja de lo que nos plantean estas personas que están más cerca del trastorno cognitivo, visto que ni tan siquiera sus rabinos son capaces de comprender el origen y el significado del término Yahweh, que ellos, que sobreviven gracias a 2 principios bíblicos: endeudarás a todas las naciones, y efectivamente estamos todos endeudados y arruinados, y además mamarás de la leche de todas las naciones. Pero claro, si estas naciones caen, pues tú te conviertes en el propietario de un establecimiento y has envenenado a tus clientes. ¿Qué vas a hacer ahora?
¿Qué sucede? Bill Gates a los políticos británicos les dice, muy bien, habrá bajas, pero los beneficios, claro, pero los beneficios es para ellos. Porque será circunstancia que los grandes apóstoles del sionismo internacional, la interpretación política del judaísmo, el último proyecto, tengan en cuenta que debemos hacer una distinción entre un judío ortodoxo y un sionista. ¿Qué quiero decir? Un judío ortodoxo, en principio, espera la llegada del Mesías. Y sin embargo, el sionismo lo que hace es trabajar para propiciar la llegada del Mesías. ¿Qué sucede? Hoy todos son sionistas. Y queda algún que otro ortodoxo que se niega a formar parte de estas tesis. ¿Pero qué sucede? Aquellos que se niegan se lucran. Es decir, que son cómplices por omisión. Lo digo porque las cúpulas sionistas en su día, y esto lo acaba de explicar recientemente en una conferencia el economista judío e implicado en este crimen lesa humanidad, asesor del Santo Padre judío don Francisco Bergoglio, el señor Jeffrey Sachs, nos dice: los judíos interpretamos que siempre vamos a ser perseguidos. Bueno, que yo sepa, en este mundo se persigue a aquel que comete un delito. Si tú no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer. Pero este judío, este economista judío implicado en un crimen lesa humanidad, el señor Jeffrey Sachs, presuntamente nos dice: los judíos interpretamos que siempre vamos a ser perseguidos y que por lo tanto debemos crear, atentos, crear un nuevo hombre. Para poder crear un nuevo hombre tenemos que eliminar al hombre que tenemos sobre la mesa, que es el resultante de los flujos migratorios indoeuropeos que se asientan en Persia, que a través del zoroastrismo nos plantean el monoteísmo y la dialéctica entre el bien y el mal, ética y moral, consagrada en el Cristo Redentor. Es decir, que la comunidad judía internacional lo que pretende es acabar con toda la humanidad para generar una nueva humanidad que se adapte a sus exigencias e intereses. En el 2030 no tendrás nada, serás más feliz que nunca. Entonces, hoy, a pesar de que España pertenece a BlackRock, es decir, que BlackRock nos ha robado las tierras, nos dieron el Das Capital y nos quitaron las tierras, a través de la estafa, la usura, la malversación, el ocultismo, el secretismo y el hermetismo político. A pesar de que BlackRock es la propietaria de las tierras, hoy tenemos a BlackRock que parece ser que deja de invertir en España cuando resulta que son los gestores de los activos de fondos soberanos, es decir, Su Majestad el Rey, es decir, el Rey de Jerusalén. Esta es la gran problemática que nos plantean los Borbones. O son humores o son vapores. O somos reyes de España o somos reyes de Jerusalén. Y en el caso de don Felipe VI, que yo creo que pasará a la hemeroteca como uno de los mayores cobardes y traidores de nuestra historia, presuntamente, y con el debido respeto, visto que contigo empezó todo. No fue más que coronarse y de pronto, atentos, desembarco de Soros, atentos, fenómeno Pablo Iglesias 15M, atentos, lazo amarillo, golpe en Cataluña. Basta saber cómo la cúpula separatista, a través de Fainé, la Caixa, asesor económico de Su Majestad, es decir, que estaba todo orquestado desde Madrid a Barcelona, todos interesados en cubrir la Gürtel, los seres, el 15M, detonó. Entonces, con Su Majestad el Rey, atentos, llega Soros, llega Iglesias, llega el lazo amarillo, llega, atentos, Vox, Abascal, una formación judía y comunista, y lo que es aún peor, vacunas y pandemias. Siendo la nación del mundo que más ha sufrido la crisis económica, que más ha sufrido la crisis sanitaria, hoy, aquellos que nos han robado las tierras, es decir, BlackRock, este fondo de inversión judío, que forma parte del paquete de accionariado de las vacunas, resulta que nos está llamando antisemitas. Pues la conciencia muy cristalina, muy luminosa. Lo que no vamos a permitir es que el órgano agresor se transforme en víctima y que seamos nosotros el culpable. Nosotros no tenemos nada en contra de la comunidad judía.
pero somos todos iguales ante la ley. Vamos a imaginar que lo que los rabinos creen es cierto. Es decir, que en nuestra secuencia del genoma humano tenemos la firma de Dios. Vamos a repasar. En la década de los 70, la ciencia genética desgrana el genoma humano y asigna letras a cada proteína. Un conjunto de más de 3 millones de proteínas. Bien. Los genetistas identifican 4 proteínas como las que son las responsables del hecho de pensar, de espiritualizar, filosofar, poetizar. La cuestión es de que estas proteínas, los científicos, los genetistas, las denominan, atentos, las proteínas de Dios. Atentos, me tenéis que disculpar porque me ha aparecido aquí una notificación. Esperad un momento que me van a cerrar el directo. Uy, esperen. A ver, pum. Las llaman las proteínas de Dios. Me doy prisa porque me acaban creo que me van a cerrar el directo. Me doy prisa que rubrico. Las proteínas de Dios. Entonces los rabinos interpretan que tenemos la firma de Dios en nuestro ADN. Esto es un desafío al status quo judío. ¿Por qué? Porque ellos fundan su status quo a partir de la sacralización de su propia existencia. Somos los hijos de Dios, por tanto el resto son animales. En el momento en que vamos a imaginar que es cierto que tenemos la firma de Dios en nuestras proteínas, es una interpretación subjetiva, no es cierto. Pero vamos a imaginar que estos rabinos están en la razón, tienen la razón. Tenemos la firma de Dios en nuestro ADN. Esto significa que somos todos iguales a ojos de Dios. Por lo tanto, experimentación genética, ARN mensajero, una proteína que viaja hasta el genoma, CRISPR-Cas9, cortamos el genoma y extirpamos estas 4 proteínas, para de este modo perpetuar su status quo y garantizar por cada judío 700 esclavos. Desde la sede del Movimiento Victoria me tenéis que disculpar, minuto 57, voy a cerrar aquí con un gripazo de la hostia. Os agradezco muchísimo el clima de cordialidad y de trato. Onio, Pilar, JP, Cajorul, Loicos, Eugenia, JM Bual, Fernando Mercado, Raquel, Miriam, Giorgi y Guti. Desde la sede del Movimiento Victoria, muy buena jornada y toda la luz del mundo.